normal para cómo funcionan los comités de frente. Y el otro día estaba, en el medio de toda esta situación política, estaba pensando en qué momento pensamos esto y en qué momento se da. Porque después del 26 de octubre, en un plenario del comité nuestro, planteamos, previo al 30 tenemos que hacer alguna actividad que ayude de alguna manera a decidir algún indeciso, que no es trayendo una murga, que no es haciendo una actividad programática, que traeremos solo frente amplista. ¿Qué hacen? ¿Cómo podemos traer a algún compañero que no esté en el frente, que esté trabajando con Tabaré, que haya sido o que sea de uno de los partidos tradicionales? Y ahí se nos iluminó, se nos prendió la lámpara. Pensamos en Alberto, no teníamos muy claro cómo ubicarlo, pero bueno, por intermedio de Rossi buscamos y lo empezamos a plantear. Y bueno, y algún escosor, alguna cosa, que una persona que es del Partido Colorado. Y bueno, pero como tenemos una concepción, aquello que decía Sereni de la unión de los orientales honestos, y nos parecía muy importante no solo el trabajo hacia el 30, y ganar el 30 por un margen importante, no es lo mismo ganar por un 51 que por un 55 o 56, porque pensamos en un proyecto del futuro, y pensamos en lo que es el programa del Frente, y pensamos en la unidad de las fuerzas progresistas de este país para seguir cambiando el Uruguay. Entonces, que bueno, vamos a tirar más largo, vamos a hacer una cosa que permita, vengan o no vengan colorados indecisos, vengan o no, pero solo el hecho de que esté el parlante, esté la propaganda, esté en Facebook, esté en todos lados, que viene un compañero que era integrante del Partido Colorado, que tuvo responsabilidades de gobierno en el Partido Colorado, y que ahora está trabajando junto con la fórmula, junto con Tabaré, era ya ese hecho un elemento importante en nuestra zona para movilizar y para conmover o dejar pensando a más de un votante de otro partido, que decir, mirá, ¿cómo es esto? A ver, vamos a ver. Entonces, bueno, tomamos esa resolución, que en el momento que tomamos la resolución, el mar estaba relativamente en calma, relativamente. En estos 15 días es un tsunami, porque objetivamente lo que está pasando en el Partido Colorado es un tsunami. O sea, con algunas pocas excepciones, yo creo que hay un porcentaje altísimo en Colorado que no sabrán qué hacer el 30 de noviembre. Entonces, de alguna manera, se corona ese trabajo de estos 15 días, esta apuesta política para desarrollar esta actividad. Y bueno, dejamos a Alberto que nos explique por qué está en este proyecto y por qué está apoyando a Tabaré, y bueno, y qué sienta venir acá. Gracias, Alberto, por venir. Que es valiente, de eso no hay ninguna duda. Pero en realidad el bautismo lo tuve en Migues. La semana pasada fuimos con María Julia Muñoz, iba a ir también Nin, pero quedó en Cerro Largo. Y fue mi primer aterrizaje, así de algún modo, de conexión directa con ustedes. Es decir, así fue muy divertido porque además y está Marrero, que está en la intendencia de Canelones, ¿no? otro baluarte también, ¿no? Y pusieron un parlante hacia el lado de la plaza. Entonces venían y me decían, mirá, aquellos que están en la plaza son todos rosaditos, vinieron a escuchar, ¿no? Entonces él tenía identificado cada uno de los que... No, primero que nada, agradecer. Agradecer porque cuando uno toma decisiones importantes en la aventura de su vida personal, porque las cosas son importantes para el mundo a veces, pero en este caso es muy importante para
nuestra peripecia personal, la mía, la de mis amigos, la de mi familia. En fin, son decisiones que uno no toma apresuradamente. Yo en realidad esta decisión tiene dos etapas. Una que es mi desvinculación con el Partido Colorado y el cierre de una etapa que fue anunciado en diciembre de 2012, un poco antes, y luego, cuando ya estaba desvinculado formalmente, diciendo que yo ya no había estado en la candidatura en el proceso electoral municipal de hace 5 años, ni yo ni mi grupo. El grupo era la famosa lista 14, Vanguardia Ballista. Yo soy segundo titular de la lista de diputados de la lista 2000, es decir, estuvimos en competencia activa hasta que anunciamos, que estoy hablando de hace 6 años atrás, hasta que anunciamos que se cerraba una etapa, con un compromiso que he asumido y en estas circunstancias he tratado de salvar, porque así lo hemos hablado con Vázquez. Yo no me refiero para nada a las razones por las cuales considero una etapa cerrada. Me parece que cuando uno termina una etapa no hay ninguna necesidad de hacer cuestiones evaluatorias. Por supuesto que estando uno en el escenario, más o menos a la vista, lo que todos los periodistas decían, bueno, hay que llamar a una conferencia de prensa y decir por qué te vas. No. Yo utilicé la vieja frase, ni digo que sí, ni desmiento, y quedamos a la espera con Vázquez de que se tomara el tiempo correcto de hacer el anuncio público, que fue aquella conferencia de prensa en agosto, en la cual hicimos público con Vázquez y con Raúl, aquella conferencia de prensa en la cual, estando conmigo, se hace público el hecho de mi participación y mi apoyo a la fórmula. Por supuesto que estas decisiones, como todas las decisiones de la vida, y más cuando uno ya tiene algo recorrido, sabe que tienen efectos, inevitablemente tienen efectos. Están los efectos esperados y los no esperados. Efectos no esperados no he tenido demasiados, pero también sabe que hay gente que entiende y no comparte, hay gente que entiende y comparte, y hay gente que ni entiende ni comparte, y dentro de ellos hay una gran familia de la gente de buena fe que critica porque ni entiende ni comparte, y después están los otros, los que se organizan para ofender, para agredir, para tratar de compensar el efecto que significa, no el hecho de mis votos o mis no votos, lo que significa que uno fundamente la razón para terminar apoyando una candidatura en particular. Y lo he hecho desde un punto de vista de la convicción, que me parece que es el mejor de los instrumentos. Cuando yo doy por cerrada esa etapa, nosotros tenemos un local en la calle Paysandú y casi Ejido, donde tenemos nuestro centro de estudios, que ahora está en ralenti, y nuestra idea era terminar esa etapa en el Partido Colorado y desarrollar el centro de estudios políticos y sociales justamente con apoyo internacional. Ahora vengo de México cerrando prácticamente algunos acuerdos muy importantes. Y ese era nuestro destino, hasta más adelante definir el tema político propiamente dicho. Pero bueno, la vida tiene esas cosas formidables, en un ambiente relativamente chico, en el que todos nos conocemos. Yo con el doctor Vázquez tengo una antigua relación, que solo menciona un tema. En los momentos más difíciles de mi gestión, que tenían que ver con presidir Naciones Unidas en delitos realizados, la OEA, acá el tema de drogas, pasamos momentos muy difíciles, uno y su familia, y ahí hubo gente que estuvo siempre muy cerca, desde ya, que era gente del gobierno, pero Volonté, que lo debo nombrar por una razón de entereza moral, Sereni y Vázquez estuvieron siempre al lado mío, siempre. En los momentos en los que uno no tiene ni barcos ni velas, que no estamos formados para tener el nombre de uno en alguna lista internacional, en fin, esos momentos duros, uno toma el calibre de la gente que tiene al lado. Y yo siempre quedé deudor de Vázquez, porque Tabaré, cuando Traverso en el programa Hablemos le hace una entrevista al final del periodo del Partido Colorado, de Sanguinetti, y le pregunta: ¿y a usted nada le pareció bien de lo que se hizo hasta ahora? Y lo que es la grandeza del individuo, que está una semana de la elección, y uno no debe olvidar nunca, todavía anda por allí en YouTube, y él me nombra con mi nombre y apellido, porque en realidad él siempre estuvo al lado en cada evento, aunque fuera en la propia presidencia de la República, él estaba al lado. Como estuvo Brovetto siendo rector de la universidad, como estuvo tanta gente que sin duda forman parte de mi mejor recuerdo y de
en mi mejor cimiento del sentimiento. Se produce ese cierre de etapa, que yo hago muy discretamente, pero que obviamente uno ya no participa más en las convenciones, se opone al tema de la baja de la imputabilidad, no está de acuerdo con un partido de la Concertación, pero hay demasiadas diferencias. Y bueno, la vida regala esas oportunidades hasta que un día me encuentro en la calle Bullenthal, en la casa de Tabaré, una tardecita inolvidable, en la que tuvimos una larguísima charla. Él todavía no había definido su candidatura, estaba en pleno proceso con los grupos del frente, en que lo impulsaban, pero tenían mucho para acordar. Yo de algún modo ya estaba cercano con el tema del programa, porque tengo muy buenos amigos allí, que de algún modo estábamos dando una mano. Yo durante todos estos 5 años almorcé mensualmente con Bonomi, allí en la corte, en el restaurante que está en la Plaza Matriz, porque hicimos juntos todo el proceso de acuerdo de política pública, de seguridad pública, y cada vez que íbamos a almorzar ahí y salía con esa mole de pelo blanco en la Plaza Matriz, rodeado de custodia, y cuando salíamos nos dábamos un abrazo en el medio de la plaza del mediodía, de tarde nos estaban llamando, sí, porque qué hizo, se cambió, vino, no fue. O sea que en realidad venía medio pasteurizado todo este asunto ya. Pero el hecho concreto es que aquella charla de aquella noche con Vázquez hubieron elementos que definen una situación. Cuando Tabaré me define cuál es su visión del país, las circunstancias en las cuales, como suelo decir yo públicamente, alguien que no tiene por qué, porque si hay alguien que no tiene ni la necesidad material desde ya, pero ni la necesidad de escenario, porque es un individuo que tiene el escenario, créanme, en cualquier parte del mundo garantizado, ya entre la ceibalita y el tema del tabaco, más su experiencia y su perfil profesional académico y su propia condición personal, el escenario le sobra para donde quiere ir. Y cuando aparece un individuo que con ese perfil decide poner su nombre a consideración pública nuevamente, pudiendo vivir tranquilo, para durante 5 años, 24 horas al día, y créanme que sé lo que es ese tema, donde cada sonido de celular, cada timbre de celular, normalmente no son para decirle salió todo bien, normalmente son para definir entre los grises. Porque definir para un presidente de la República, después de terminar de escuchar a quienes tiene que escuchar, es uno de los lugares más solitarios en el que se puede instalar un individuo, porque lo que se puede resolver fácil se resuelve fuera. Cuando las cosas llegan a ese nivel es porque los efectos siempre están divididos entre lo de a favor y lo perjudicial o lo menos bueno. Que alguien tome esa decisión ya sabiendo lo que es la función es un hecho que para un país es un hecho muy difícil dable. En esa charla, esa noche, no resisto contarlo en este clima, tuvimos más de 2 horas y media hablando. Fue mi primera, después tuve otras. Ese ambiente de media luz en una habitación que tiene al costado de la entrada, 2 sillones que estábamos cruzados uno con el otro, y esas cosas raras que pasan en la vida. En determinado momento, a mitad de tiempo, no sé bien cómo sucedió, nos dimos la mano, porque habíamos llegado a un punto de maduración, de entendimiento. Yo logré comprender lo que estaba pensando, y uno cuando está hablando con un individuo de ese perfil, que le dice lo que piensa del país, yo que soy un hombre esencialmente machista, dije, pero él me lo había dicho antes, este hombre lo que está proponiendo es en lo que yo creí toda mi vida. Y en la idea, las ideas son muy importantes, los partidos políticos son esenciales, los programas son vitales, pero la calidad y la calidez del conductor y lo que yo llamo, que es una de las cosas que hay que admirar en un hombre de esta estatura. En la vida uno siempre toma decisiones, a cada rato estamos decidiendo. Yo lo que aprendí a valorar enormemente es el proceso por el cual un individuo pone a razonar su pensamiento para llegar a una conclusión. Estamos hablando de un hombre sereno, determinado, con una firmeza brutal. Si quieren una prueba, miren lo de las encuestas. Las encuestas le estaban diciendo que viene para abajo, va a perder, y no es un individuo que se sube a un escenario para decir vamos a ganar porque sí.
y él tenía su convicción. Y la decía en cada lugar del país, y decía, vamos a ganar en primera vuelta. Y ganamos en primera vuelta. Porque en primera vuelta él mismo superó su récord histórico de votos en el país, que ya lo tenía del primer gobierno. Nunca un ciudadano fue más votado que él. Volvió a ser el más votado. La mayoría parlamentaria que se dio. ¿Y qué faltaron? 40 y pico de mil votos para que termináramos esto en la primera vuelta. Y nos hubiéramos evitado este absurdo de tener que hacer una segunda vuelta con el desgaste que implica, pero con algo que normalmente no se dice. Estamos perdiendo un mes de elaboración de la transición de gobierno. El país está dando el lujo de tener un individuo que batió los récords de recolección de votos. Mayoría absoluta parlamentaria. Todos los demás juntos no alcanzan a ganarle, sumados. Tiene una diferencia con el que lo sigue que es abismal. Y sin embargo, esta reforma que tuvo otros orígenes, está claro que ya se extinguió y el país esto lo tiene que revisar sí o sí, pero no por esta coyuntura, sino porque no es lógico que sometamos al ciudadano y al sistema político a esta carrera de resistencia a ver si alguno se infarta en el proceso. Y todavía nos queda la elección municipal. Tenemos que volver a la elección municipal con voto cruzado o a mitad de periodo. Tenemos que establecer si se mantiene el balotaje, que es un tema para discutir, pero que con un 40% de los votos y 10% de diferencia alcanza, que no es un hecho nuevo en el Uruguay. Cuando se hace la reforma constitucional, en las convenciones departamentales, para elegir candidatos municipales, que ustedes saben que pueden ser hasta 3 por partido, la legislación establece que el que logra el 40% de los votos como candidato a la intendencia y le saca un 10% de diferencia al que lo sigue, ese es candidato. O sea que ni siquiera tenemos que imaginar, copiar el sistema de acá o de allá, lo tenemos vigente acá. En definitiva, no me quiero separar del eje del tema, porque realmente este tema me preocupa muchísimo, el desgaste de un procedimiento que sin duda no tiene razón de ser y que tiene que ser modificado a corto plazo. Digo que el temperamento y el proceso de decisión está rodeado de una firmeza y de una serenidad. Podrá decirse, como pasa en todo lo humano, que la procesión va por dentro, pero la capacidad de la inteligencia humana es administrar la procesión, porque si el individuo que tiene que timonear se nos desnortea, por debajo no queda nada, porque en Uruguay tienen el presidente de la República, el jefe de Estado y el jefe de gobierno simultáneamente. Es una cosa muy especial a tener en cuenta. En esa charla a mí me quedó muy claro dónde estaba el recipiente de mi modo de ver la vida. Y hicimos allí una evaluación de lo que veíamos en el país, de las situaciones que vienen hacia adelante y de la construcción que ahora se dio en llamar certeza, una palabra preciosa esa que tenemos en los autos y tenemos en los pegotines. Pero la certeza tiene un ingrediente previo que es la confianza. El Uruguay no puede dar un paso atrás de los consejos de salarios. El Uruguay necesita tener una central sindical profesionalizada y que los grupos empresariales estén absolutamente profesionalizados y un poder ejecutivo dirigido con un liderazgo que tenga la capacidad de determinar dónde se pone el punto de equilibrio para construir una sociedad en paz y en crecimiento. Pasamos de 14.000 millones a 50.000 millones de dólares de Producto Bruto. Uno dice, se acostumbra uno a hablar de esto, ¿no? Es como los cajeros de los bancos, habla de millones con una naturalidad. 50.000 millones de dólares de 14.000 que teníamos. Se estima un 3% de crecimiento del producto, el propio fondo lo está dando. Estamos hablando de cifras brutales, que a veces cuando se pregunta con qué se va a financiar esto, qué se va a financiar lo otro, se va a financiar con el crecimiento que estamos teniendo anunciado. Sale Mujica a Finlandia, yo eso lo hablaba con él hace unos días, si habrá ceguera, porque yo no puedo creer que sea ignorancia. Sale Mujica para Finlandia porque sabemos que viene una tercera papelera para la región. Y la gente dice, operadores políticos, ¿y a qué va Finlandia? Y viene, porque si hay alguien que sabe que no le gusta subirse a un avión, es a Mujica, ¿no? Va obligado, va protestando de que sale hasta que vuelve, enojado todo el tiempo. Va a Finlandia y de aquí fue a Finlandia. Y cuando vuelve, obviamente no va a venir con un contrato firmado, no estaba previsto eso. ¿Y a qué fue si no trajo nada?
Todos lo escuchamos decir eso, ¿verdad? ¿A qué fue? Y fue sencillamente porque tenemos una inversión potencial de 2.000, 3.000 millones de dólares, que nos va a aumentar otros 1.000 millones de dólares el Producto Bruto Interno, y que Paraguay se lo quiere llevar como otras inversiones que está en la región, y viva la cara de los paraguayos, porque cada cual puja por su país. ¿Cómo no va a ir un presidente a decir, mire, si usted piensa instalar una nueva papelera, nosotros ofrecemos estas garantías, somos un país de este nivel de seriedad? Y no se le entiende. Bueno, el liderazgo es eso, el liderazgo es tomar decisiones incluso a contrapelo de la comprensión en los momentos más difíciles. ¿Por qué Vázquez? Sin duda que un candidato es él, su partido, la fórmula y un programa de gobierno. El acordar un programa de gobierno es un elemento fundamental, porque es, sobre todo en una fuerza política, como da a llamarse el Frente Amplio, que tiene tantos matices, que en el Frente son evidentes, pero los matices están en todos lados. Una vez a mí me tocó una reunión en Washington con una persona que era un importante analista político, que era uno de los asesores principales de Jimmy Carter. No me olvidé nunca, hace muchísimos años. Y el individuo fuimos a tomar un café de tarde y agarró una hoja de esas A4, hizo 2 rayas paralelas, cruzadas, es decir, cruzadas en el sentido que una era más larga para un lado y otra más larga para el otro. Y estableció líneas verticales. Y me dijo algo que todos sabíamos, porque lo estudiamos en ciencia política, pero de Duverger para acá estaba muy claro, pero algo visible. Están los partidos políticos, pero si uno coloca las personas en esa línea, en una línea paralela y en la otra, se va a encontrar que hay casos en que la distancia entre una persona y otra de la línea paralela que están en el mismo vertical es mucho menor que la de la persona en cada línea respecto de la punta de la línea que está. No sé si soy claro con la idea. 2 líneas, y de pronto están los dos en la misma línea vertical en partidos distintos, pero están mucho más cerca entre ellos que dentro de su propio partido con las alas o con los extremos. Por eso, encontrar esas verticales en cada una de las etapas dentro de cada línea de partido, donde se pueda conjugar, ya no en la organización política, sino en la búsqueda del sentimiento ciudadano. El Frente Amplio vino para quedarse. Se puede aceptar, no puede aceptarse, podrá gustar, no podrá gustar a la oposición. Pero hoy se ha recibido con una tercera elección de este volumen, donde los reductos, donde en otros tiempos era inaccesible para el Frente, hoy estaba viendo lo que es el eje Belloni. Los resultados electorales fueron impresionantes allí, ¿verdad? Arrasó realmente el Frente Amplio. Pero también es un enorme desafío, porque el crecimiento de una estructura requiere el fortalecimiento del andamiaje o del fuselaje donde se instala. Cuanto más grandes son las alas, más fuerte tiene que ser la estructura donde se apoya, y más sólido tiene que ser el liderazgo, y más apoyado tiene que estar el liderazgo. Por eso me parece importantísimo que este 30 nosotros podamos lograr 2 cosas. Primero, una elección arrolladora, que no nos atrape la confianza de que está todo por ganado. No hay riesgo de perder en teoría, pero sí hay riesgo de no ganar en todo lo que se pudiera ganar. ¿Por qué es importante poner muchos votos en esta próxima elección? Porque es importante hablar con la gente y hacerle sentir que no importa cuál es su filosofía política o su partido, hoy lo que estamos eligiendo es la persona que va a conducir nuestros destinos durante 5 años. Yo no he tenido necesidad, ni ahora, ni cuando estaban todas las candidaturas desplegadas, de hablar de deméritos o defectos de otras candidaturas, porque siento que la diferencia entre lo que es Vázquez y el programa con respecto a lo demás es tan enorme que lo que tenemos que tener el deber de acercarnos a la gente, y más que decirle tenemos un candidato que es mejor que el tuyo, es hacerle notar que es el único estadista que está en cuestión. No hay competencia posible con un Vázquez desplegado, y la gente, aún sin percibirlo expresamente o sin expresarlo claramente, lo dijo el día que votó. Esto no es casualidad, porque la certeza no es la garantía de que las cosas salen todas maravillosas. La certeza que yo quiero en mi vida cuando voy a un médico y estoy mal es que sé que el individuo va a hacer todo lo que esté a su alcance para que me vaya bien, o por lo menos lo menos mal posible. Y hoy
Vázquez representa esa consolidación personal, la madurez en una etapa de la vida que tiene muy claro el escenario, equipos que ustedes conocen igual que yo. Pero hay que decirle a la gente que los equipos no tienen punto de comparación, y yo estoy muy cerca de eso. Y el privilegio de haber vivido bastante y de haber estado tanto tiempo en esto me permite calificar con humildad. Pero sé cuando alguien está rodeado con la gente necesaria para tomar las decisiones que hay que tomar. Vázquez ha logrado conjugar un efecto formidable de ser respetado dentro de la fuerza política, pero al mismo tiempo está rodeado con gente de distinta procedencia, por supuesto que estructuralmente frente amplistas de toda la vida, en las que de pronto uno tiene la suerte de ser recibido como estoy siendo recibido aquí, y que primero fui recibido en ese seno de la estructura del frente, a la que he estado muy cerca, siempre hemos estado muy cerca. Yo profesionalmente soy, entre otras cosas, asesor letrado de Cinemateca Uruguaya hace más años de lo que quiero acordarme. Yo no quiero que se pongan a sacar cuentas. Tengo 65, así no se gastan mucho. Pero hemos pasado etapas muy importantes de la vida, tipificados y calificados de determinado modo. Entonces yo contaba hace un rato, al lado del doctor Andrés Castillo, y ya aprovecho a saludar a Rosario Castillo, que no son parientes, pero que me ha hecho el honor de regalarme con venir a visitarnos, y que realmente valoro muchísimo que haya venido a Rosario. Con Andrés Castillo, con el doctor Andrés Castillo, Manuel Espínola Gómez, el inventor del FA, yo estaba en el centro de choferes en el despacho de Andrés Castillo cuando él trajo el boceto para mostrarle. O sea que vengo de ese tiempo viendo las cosas. Algunos temas que me parece que son muy importantes explicar, porque explicar sería explicar algo que no se entiende, tener presente. Para un individuo que es wilsonista o que es ballista, ¿qué es lo que uno le dice cuando habla con ellos? Yo hoy tengo 8 columnas radiales, una de ellas con Rosario, tengo un canal cable, tengo en el sentido de que estoy todas las semanas allí, y bueno, y una serie de oportunidades de otros medios que me van convocando por vez. ¿Qué es lo que uno debiera decirle a la gente que uno conoce y quiere, pero que sabe que todavía no captó la importancia de un Vázquez como presidente de la República? Porque uno se puede encontrar con gente que es antifrente y que no quiere saber nada porque está en contra, y punto, y está en contra y se pone el balde y ya no quiere hablarme de nada, ¿verdad? ¿Cómo se llega a esa gente? Que ha sido mi desafío, porque de un lado yo no me integré al Frente Amplio justamente por eso, porque la decisión, tengo que agradecer enormemente haber tenido ofertas para